En este mes vamos a empezar, estamos hablando ya en este año, Administradores de su Gracia. Estuvimos hablando el mes pasado, ¿de qué estuvimos hablando? ¿Se acuerdan? ¿Que somos qué? Regenerados, muy bien, que somos regenerados, ¿verdad? Esto que tiene que ver con el ser hechos nuevos, que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Todas las personas que nos estuvieron ministrando acerca de esto fueron clarísimos con esto y creo que a más de uno, por no decir todos nosotros, hemos sido bendecidos por todas estas palabras y de poder entender el significado de ser hechos nuevos. Y ahora estamos entrando a un nuevo nivel, estamos entrando a entender qué es lo que es la justificación. Y cuando cantamos esta canción y cuando entendemos lo poderosas que son estas palabras, que no son palabras de hombre, que no son palabras que simplemente a alguien se le ocurrió escribir, sino que están basadas en la palabra de Dios, ¿sí? Esto de decir que ese ser glorioso, el mismo Dios, tomó forma de siervo, se hizo carne. Cuando Pablo habla en los Filipenses, hace una descripción completa acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. De cómo la deidad, toda la magnificencia de Dios, la gloria de Dios, se transformó en un hombre y caminó en humildad entre nosotros, por amor. Por amor. Esta es una verdad que nos tiene que atravesar por el resto de nuestras vidas. No podemos vivir sin entender que hemos recibido su gracia, que hemos sido regenerados, que hemos sido hechos nuevos, y menos aún podemos vivir entendiendo el significado de lo que es ser justificados. Como decía Carlos, estamos empezando el mes de entender lo que es estar justificados. Y hay algo muy hermoso de la gracia que aprendimos durante todo enero, que tiene que ver con que es un regalo inmerecido, ¿sí? Tiene que ver con que no hicimos absolutamente nada, no estábamos en escena. Cuando Dios decidió expresar su gracia, perdonarnos, darnos vida eterna, todo lo que Él hizo, nosotros ni aparecemos en la peli, ni somos extras. No tenemos nada que ver con eso que Dios estaba haciendo. Es algo que llegó, es como decir, bueno, de repente viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Falleció un familiar tuyo, un tío lejano por ahí, y ahora te dejó toda su empresa y es un regalo para vos. ¿A cuánto le gustaría recibir una herencia así grandota? Dice, bueno, recibiste esto, no tuviste que hacer nada, nada, pero ahora es tuya. ¿Bien? Hasta ese momento no hicimos nada. Pero ahora, y ahora viene la parte divertida, es que no somos simplemente llamados a caminar en su gracia, sino a ser fieles, ¿qué? Administradores. Si esa empresa cae en mis manos, que soy psicóloga, que no sé hacer un 2 más 2, que me cuestan un montón las matemáticas, que no sé nada de negocios y un montón de cosas, ¿cuánto tiempo creen que va a durar? ¿Cuánto tiempo creen que va a dar fruto? ¿Cuánto tiempo va a poder producir? ¿Cuánto tiempo me va a dar ganancia eso? Nada, re poquito tiempo y es muy posible que en un par de meses ya esté en quiebra o más endeudada. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese regalo sin que hagamos nada al respecto, pero ahora sí entramos en escena nosotros. Ahora sí somos partes de esta película de Dios, decir, bueno, con eso que me fue dado, con eso que Dios me dio, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo voy a administrar? Porque ahí es cuando viene la diferencia. Todos nosotros recibimos la gracia de Dios. Sin embargo, dependiendo de la administración que cada uno pueda hacer de eso, es el resultado que vamos a ver de esa gracia inmerecida en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Vamos a aprender de eso, vamos a ver cómo disfrutar de eso y vamos a seguir viendo qué pasaba en la época de Jesús con este tema y qué cosas pueden pasarnos ahora en el 2019. Para poder entender, como decíamos, el significado de ser justificados, tenemos que entender la gracia. O sea, la gracia es la base de la justificación. Somos justificados por fe. Pero como decía Nash, nosotros no dependió el tema de ser justificados. Él lo hizo todo. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Él hizo absolutamente todo por nosotros para poder ser justificados. Y algo interesante que pasaba, y esto cuando lo estábamos leyendo nos choqueó un montón, y es genial, porque encontramos en esta situación a Pablo llegando a estar con los Gálatas, y en un momento determinado, ¿sí?, ve a Pedro, ¿sí?, comiendo con los demás judíos, ¿sí? Después ustedes pueden leer
el versículo o el contexto completo en Gálatas capítulo 2, ¿sí? Entonces, Pablo llega a esta situación, Pablo llega a este lugar y está Pedro comiendo con los judíos. Comiendo con los judíos, disfrutando con los judíos, ¿sí? Y haciendo a un lado a los gentiles. Estamos hablando de un Pedro que ya había sido ya había recibido el poder del Espíritu Santo, ya había entendido lo que era la gracia. Él más que nadie entendió que era la gracia, porque habiendo hecho todas las cosas que hizo, él fue perdonado, habiendo negado a Jesús, habiendo hecho tantas cosas, él fue el primero en disfrutar de la gracia de Dios. Y supuestamente él era el primero en entender de qué se trataba la gracia de Dios. Es más, después él habla acerca de lo que son la acepción de personas. Sin embargo, encontramos a un Pedro que está comiendo con judíos, charlando con judíos, mas no con los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Para los que de repente no sabemos muy bien esto, son las personas que no estaban o no eran judíos, ¿sí? Que no pertenecían a los judíos. Entonces, Pedro estaba con los judíos, comiendo con los judíos, charlando con los judíos, y a Pablo como que no le cierra la ficha, ¿no? Va, lo llama a un costado a Pedro, ¿sí? Y le dice, somos pastores de preadolescentes, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? O sea, vos entendés la gracia, yo entiendo la gracia, vos sabés de qué se trata. ¿Por qué le das tu amistad y por qué charlas solamente con los que son judíos? Y esto es genial, porque Pedro era uno de los mejores amigos de Jesús. La tenía súper clara. Y en esa época estaban todos divididos en dos versus. Hoy vamos a hablar de muchos de esos versus. Y por un lado tenías los judíos, que eran aquellos que sabían perfectamente los 10 mandamientos, sabían seguir la ley de Jesús, de Dios desde el principio de los tiempos, de Abraham, de Isaac, de Jacob. La tenían súper clara. Esos eran los judíos. Por el otro lado teníamos las personas que nunca, los griegos, los de otros pueblos, personas que nunca, algunos romanos, habían tenido que ver con la ley de los judíos. Y estos dos pueblos, estas dos personas, los judíos y los gentiles, se encontraron ¿con quién? Con la persona de Jesús. Y a partir de ahí pudieron ser llamados, como nos llamamos hoy en día, cristianos, ¿sí? A través de lo que hizo Jesús en la cruz, ¿fueron salvados solo algunos o fueron salvados todos? Todos fueron salvados. Sin embargo, todavía estos dos versus no se llevaban de todo entre sí, ¿no? Habían como muchos amigos judíos por un lado, muchos amigos gentiles por el otro, y habían un montón de peleas entre las que estuvo Pedro diciendo, a ver, si nosotros que éramos judíos, ahora nos volvemos cristianos, esos que ni siquiera eran judíos, ahora tienen que volverse judíos y después volverse cristianos. Rarísimo, ¿no? Es decir, en vez de entender que directamente en la cruz ya fue hecho todo y que ahora podían tener una vida en Cristo, querían hacerlos dar un montón de pasos previos. Y algo de eso le estaba pasando a Pedro en este momento. Él estaba cenando, como dijo Calo, pero ¿con quién estaba? Con sus amigos los judíos. Como si ser judío fuera mayor todavía que ser cristiano, que haber conocido a Jesús. Me llama la atención porque el versículo 11 le dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, Gálatas 2, versículo 11, le dice, tuve que enfrentarlo cara a cara. O sea, Pedro era bravo, pero Pablo también era complicado, ¿no? Porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, o sea, judíos de nacimiento, Pedro no quiso comer más con los gentiles. No sé si les suena parecido a lo que nos pasa normalmente. Vamos a saltear al versículo 16, ¿sí? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado?
Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Es increíble lo que le dice. No es que Pablo lo escribe así nomás, esta fue la charla con Pedro. O sea, todo esto le estaba diciendo en la cara a Pedro y le está diciendo, Pedro, acordate de estas cosas. ¿Okay? Acordate que la ley, que todos los mandamientos que nuestros antepasados trataron de hacer, trataron de cumplir, eso quedó desechado cuando vino Cristo. Eso quedó echado abajo cuando vino Cristo. Y hay algo que nos llama mucho la atención de Jesús. Cuando Jesús vino, y esto es muy genial, cuando Jesús vino, Él agarró una lista de 10 nos. No matarás, no pecarás, no, y lo convirtió en 2 cosas. En 2, sí. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es genial. Jesús no vino a decir no, Jesús vino a decir sí. Jesús vino a concentrarse en las cosas que había que hacer y no en las cosas que no había que hacer. Y eso es muy interesante, Jesús. Bien, y hoy vamos a traer toda esta pelea de Pedro y de Pablo a la actualidad, ¿no? A ver qué nos pasa a nosotros cuando nos relacionamos con los demás, qué nos pasa con las personas con las que estamos, qué pensamientos hay en nuestra cabeza, porque si Pedro, y la Biblia lo dice ahí como lo leyó Calo, si Pedro tenía miedo de comer con los que no eran judíos, de estar con los gentiles, era por miedo a que los judíos lo criticaran. Y había un montón de peleas y de luchas mentales en Pedro en ese momento, y muchas veces a nosotros mismos nos termina pasando algo parecido, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy 3 decisiones que tenemos que tomar cada uno de nosotros, 3 versus que tenemos que atravesar para poder lograr ser fieles administradores de su gracia. ¿De acuerdo? ¿Cuántas? 3. Cortito y al pie. Y la idea es que podamos implementarlas en nuestra propia vida para no terminar haciendo lo que hizo Pedro en este caso, ¿sí? Así es. Vamos a ver la primera entonces, ¿ok? Bueno, vamos a ver 3 decisiones para ser fieles administradores de su gracia, ¿ok? Entendiendo esto de la justificación, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bien. Primero vamos a ver el fundamento de esto, ¿sí? Que es fundamental, para la redundancia, poder poner una base, ¿ok? Todos entendemos lo que es ley versus gracia, o la ley sobre la gracia. Y es muy interesante porque todos la entendemos, ¿sí? Sin embargo, cuando cuando vivimos nuestras vidas, en vez de disfrutar de esa gracia, en vez de disfrutar de lo que ya nos ha sido dado, ¿sí? Somos guiados más por la ley que por esa gracia. Hay un versículo que nos encanta, que está en Juan 1:14, donde dice lo siguiente: y el Verbo se hizo hombre y habitó con nosotros. Hemos visto su poder como único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Vieron lo que estábamos cantando hace un rato? Lleno de gracia y de verdad. Y cuando pensamos en estas 2 palabras, ¿sí? Son el agua y el aceite. Gracia y verdad. Son palabras que se contraponen. ¿Por qué? La gracia tiene que ver ¿con qué? Con el amor de Dios, con su misericordia, con eso que no se va a acabar nunca más, con lo que nos fue dado en la cruz, esa justificación que estamos recibiendo de parte de Dios. La verdad tiene que ver con la justicia de Dios, con lo inquebrantable de Dios, tiene que ver con lo que Dios no negocia, tiene que ver con lo que Dios es. Básicamente, la verdad es una característica inherente de Dios, porque tiene que ver con su justicia. Él es justo. ¿Se entiende? Entonces, la gracia y la verdad son el agua y el aceite. Ahora piensen en esto. Este versículo dice que en Jesús estaban las 2 cosas. Que en Jesús estaba la gracia y la verdad. Y esto es genial. Que en un solo ser habite la gracia y la verdad. Todo el amor, toda la misericordia,
todo lo que Dios hizo por nosotros en Jesús y toda la verdad, toda la justicia de Dios, todas las características inherentes, las características de Dios. Él mismo dijo, Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo atribuyéndose estas dos cosas. Y es importante que podamos entenderlo porque vamos a ver más adelante por qué Jesús, o por qué en Jesús encontramos lo que es gracia y verdad. No encontramos solamente gracia para hacer lo que nosotros querramos y aprovecharnos y abusarnos de ese amor incondicional que se nos dio, sino también que encontramos en Él la verdad. Estas cosas que tienen que ver con las características de Dios. Y es genial entender que es gracia y verdad y que esas dos componentes, ese agua y ese aceite, también tienen que estar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos solamente en la verdad y queremos cumplir la ley y estamos preocupados de obedecer en todas las cosas, recién leímos como un trabalengua donde 40 veces decía, no se trata de la ley, no se trata de la ley, no se trata de la ley. Nunca vamos a poder ser obedientes en todo. Y muchas veces estamos y lo escuchamos permanentemente, y a mí me pasa muchas veces todavía, y seguramente a muchos de los que estamos acá también, de permanentemente estar diciendo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué? Y todo el tiempo terminamos condenándonos a nosotros mismos y sabemos que si nos enredamos en la ley, vamos a terminar perdiendo siempre. Como decía Calo, por el otro lado tampoco podemos decir, bueno, viva la gracia y no tengo ningún norte, no voy a ningún lado porque yo ya sé que todo fue perdonado y se transforma eso en libertinaje, ¿sí? Se transforma en decir, voy a abusarme de esto porque total no pasa nada. Y no es ni lo uno ni lo otro, sino un perfecto equilibrio en ambas cosas al que debemos acompañar, ¿sí? Hay un versículo en la Biblia que dice que la misericordia de Dios nos va a acompañar siempre. ¿Lo escuchamos eso alguna vez? Que dice que la misericordia de Dios siempre va a seguirnos a nosotros. Y esto es algo súper, súper, súper importante, que tiene que ver con qué vamos a hacer con esta gracia y qué vamos a hacer con esta verdad. Muchas veces nosotros corremos hacia la gracia y queremos decir, bueno, a ver, no importa, me mandé un montón de macanas, pero yo corro hacia la gracia y voy a ser perdonado una y otra y otra y otra y otra vez. Y terminamos yendo en círculos hacia ningún lado, porque Dios no nos manda a correr hacia su gracia, sino que eso es algo que nos va ¿a qué? A seguir, es algo que nos va a acompañar. ¿Es algo que tenemos por delante a lo que estamos corriendo? ¿O la misericordia y la gracia de Dios es algo que nos acompaña por detrás? Es algo que nos acompaña. Y hay algo muy, muy genial sobre hacia dónde tenemos que ir. Y esto es buenísimo, esto que decía Nash, porque yo necesito empezar a correr a la verdad y no correr a la gracia, ¿sí? Obviamente, cuando estamos ya en circunstancias complicadas, ya se puso difícil, ¿no? Ya estoy al horno, corro a la gracia. Y qué bueno que está la gracia, qué bueno que está la gracia, ¿sí? Pero cuando David habla acerca de esto, ya David en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tenía una percepción claramente, pero perfecta de lo que significaba la persona de Dios, la persona de Cristo. Él dice, la gracia y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque él estaba corriendo hacia una verdad. Él no estaba corriendo hacia la gracia. Nosotros necesitamos ser una iglesia que corra hacia la verdad de Dios y no que corra hacia la gracia. La gracia va a estar para levantarte, la gracia va a estar para restaurarte, la gracia te va a seguir en tanto vos corras hacia la verdad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Mientras vos corras hacia la justicia de Dios, a buscar los sí de Dios. Cuando nos preocupamos en los nos, en no puedo hacer esto, en no puedo hacer aquello, en esto está mal y un montón de cosas, en vez de pensar en lo que sí tenemos que hacer, lo que estamos haciendo es corriendo hacia la gracia. Estoy corriendo hacia la gracia cada vez que la necesito. Sin embargo, es algo que va a venir automáticamente, porque la gracia de Dios ya está. Hemos sido justificados por fe. O sea, el amor de Dios, o sea, Dios ya hizo todo, no hay nada que vos puedas hacer. Alguien decía por ahí, un pastor que nos encanta, decía esto, si la salvación se perdiera, todos ya lo hubiésemos perdido. Porque si se tratara de pecar o no pecar, estamos al horno. Y no queremos entrar en esta discusión de la salvación se pierde o no se pierde. Simplemente queremos
que podamos entender esto, que las características de Dios es su amor, su gozo, su paz, todo lo que fue derramado en Cristo, eso ya fue hecho, ¿sí? Y su gracia está para poder levantarnos. Pero lo que Pablo, lo que los escritores, lo que Dios está tratando de decirnos es, no podemos correr a la gracia. Tenemos que correr hacia la verdad de Dios, hacia la justicia de Dios. Bien. Entonces, primera decisión tiene que ver sobre dónde estamos fundamentados. ¿Dónde está fundamentada tu vida? ¿Dónde está fundamentada mi vida? Cada decisión que tomamos. ¿Estamos fundamentados, concentrados en lo no? ¿Concentrados en la ley? ¿Concentrados en todo eso que sabemos que no nos va a dar vida? ¿O estamos fundamentados en la gracia, pero entendiendo la gracia no como un pase libre, sino como aquello que me levanta en mi camino hacia la verdad? Cuando yo estoy yendo hacia la verdad de Dios, cuando estoy cumpliendo, enfocado en esos dos sí, de amar a Dios y de amar a las personas, si me tropiezo en algo, viene su gracia y me levanta. Pero yo estoy enfocado en los sí de Dios, en dónde estamos fundamentados nuestra vida. Yo creo que disfrutar de estar enfocado en los sí de Dios, de estar enfocado en su verdad, en lo que Él dijo de nosotros y saber que si algo pasa, si me resbalo, su gracia me levanta, es la mejor decisión que podemos tomar para realmente poder disfrutar de su gracia. Y vamos a ir a la segunda decisión que tiene que ver mucho con un tema que nos atraviesa mucho como casa y que tiene que ver con la cultura de un lugar, ¿sí? La cultura de un lugar es eso que se percibe con los olores, con la música, con las actitudes, eso que quizás no podemos ver, pero que está por absolutamente todos lados. Una vez que tenemos un fundamento establecido en la gracia de Dios, vamos a ver todo lo que hacemos, en qué cultura está inscripto, ¿sí? Y voy a leer algo que creo que es una de las partes más revolucionarias de los evangelios, que está en Juan 8. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Un montón de gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y todos los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, templo lleno de gente, cancha de River, Libertadores, lío total, Jesús en el medio, traen a una mujer que había estado en adulterio. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Vos qué decís? Con esta pregunta le estaban haciendo una trampa para ver de qué forma podían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban y le hacían preguntas, como que Jesús en principio no les dio mucha importancia. Pero estas personas siguieron preguntándole, y Jesús, como muchos sabemos, le dijo, al de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo, como diciendo, acá no pasó nada. Al oír esto, todos los demás, las multitudes y la cantidad de gente que había, se fue retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, por los más sabios. Fue los primeros que les cayó la ficha. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó, dejó de hacer los dibujitos que estaba haciendo, que son un misterio que nos encantaría a todos saber qué estaba dibujando ahí. Se paró y escuchen esto. Le dice, mujer, ¿dónde están los demás? ¿Ya nadie te condena? ¿Quién te condena? Y es muy loco esto, porque la mujer le dice, nadie, Señor. Jesús le pregunta, ¿alguien te condena? Y él dice, la cancha había desaparecido, se habían ido todos, quedaron Jesús y la mujer. Y ella le dice, nadie me condena. Y miren el remate maravilloso de Jesús. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y acá hay dos cosas maravillosas. La mujer dijo, nadie me condena, y recién después Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Había algo de la cultura de Jesús, de su forma de amarla, de su forma de mirarla, de lo que él le transmitía a ella sin palabras, que a ella le hacía entender que estaba siendo amada. Hubo algo que ella percibió que le dijo, este hombre me ama. Porque tranquilamente podría haber dicho, bueno, se fueron todos y este que no pecó, me va a tirar un piedrazo, una roca. No, ella solamente tuvo la revelación
de que ese hombre que estaba ahí era amor. Y ella dijo, nadie me condena. Él le dice, después recién ahí yo tampoco te condeno. Y le dice, ahora andate y no vuelvas a pecar. Y esto es genial, porque Jesús le dice, disfrutá de mi gracia, andá y caminá hacia mi verdad. Y esto es genial porque acá entendemos que la muerte de Jesús, o sea, lo que Jesús hizo por nosotros, nos ha hecho justos, o sea, nos ha justificado, nos ha hecho justos, no jueces. ¿Okay? Y esto es importante entenderlo, porque todos podemos entender el significado de que somos justificados, pero ¿cuántas veces confundimos la justificación con juicio? Y en vez de ser justos y entender que somos justos, nos convertimos en jueces. Y todos sabemos que son dos cosas completamente diferentes. Y esa es la pregunta que hoy tenemos que respondernos como casa. ¿Por qué vamos a ser conocidos sin fronteras? ¿Por qué cada uno de los que estamos acá vamos a ser conocidos? ¿Por ser jueces y por juzgar? ¿O por amar a las personas con un amor tan genuino, tan extraordinario, tan enorme como el que tenía Jesús, que no sea ni siquiera sea necesario que pongamos en palabras, yo no te condeno, porque las personas van a saber que van a estar con nosotros, van a relacionarse con nosotros y se van a sentir amadas y van a percibir ese amor. Vamos a poder hacerlos sentir tan amados que sea fácil caminar hacia la verdad. Y esto es súper, súper importante porque tiene que ver con la iglesia que queremos ser, tiene que ver con la iglesia que le vamos a dar a nuestros hijos, tienen que ver con cómo vamos a hacer con nuestras relaciones, con nuestras amistades. Y ser un fiel administrador de la gracia es entender con humildad que soy justificado y que no soy juez. Y en primer lugar tenemos que aprenderlo con nosotros mismos, familia. ¿Por qué? Porque si a veces nos deslizamos hacia el fundamento de la ley y nos olvidamos de la gracia, muchas veces los peores jueces que podemos tener en nuestra propia vida somos nosotros mismos, ¿sí? Es sumamente importante que podamos entender y reconocer lo que Cristo hizo en nosotros para dejar de juzgarnos, porque a veces nos terminamos siendo víctimas, ¿sí?, de nuestro propio juicio. ¿Se acuerdan los dos sí que nos dio Dios? Era amar a Dios con todo y amar a las personas como a vos mismo. Tenemos que tener mucho cuidado en si estamos juzgándonos a nosotros mismos o si estamos amándonos a nosotros mismos. Porque esa acción en primera persona va a ser lo que va a determinar qué es lo que vas a hacer con los demás. Si los vas a juzgar o si los vas a amar. ¿Sí? De la medida de juzgamiento, de amor que tengamos con nosotros mismos, esa medida vamos a darla a los demás. Y introduzco esta palabra que es tan importante, el perdón. Sabemos que Él hace 2000 años ya nos perdonó. Y hoy te quiero hacer esta pregunta. ¿Vos pudiste perdonarte a vos mismo? ¿Vos pudiste soltar todas esas equivocaciones, todos esos esfuerzos vanos que hicimos, todas esas metidas de pata, ese orgullo que tuvimos? ¿Pudiste perdonarte? Porque muchas veces somos esclavos todavía de juzgarnos y en esa esclavitud ponemos hacia los demás por falta de perdón primero hacia nosotros mismos, ¿sí? Hoy tiene que ser un día en que eso se termine. Hoy tiene que ser una mañana en que se nos sea revelado el perdón de Dios y que realmente nosotros podamos soltar cualquier palabra que venga en contra de eso, cualquier juzgamiento, cualquier bajo autoestima, porque Dios no quiere que nos creamos ni más ni menos que nadie, sino que entendamos el valor de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Él? ¿Podemos ser libres de ser jueces de nuestra propia vida? ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? Hay un versículo que me encanta que dice, vamos en cultura, la próxima. Jesús dijo, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Todo está mezclado. Todo lo que hagamos hacia las personas tiene que ver directamente con nuestra propia situación. Familia, si ya pudimos perdonarnos a nosotros, si pudimos salir de esa idea equivocada, ahora tenemos que dar un segundo paso hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque en esa época se tiraban piedras, pero hoy por hoy hay formas renovadas del juzgar,
que tienen que ver con los chismes, con las críticas, que tienen que ver con comentarios de más, que tienen que ver con pensamientos fuera de lugar y muchas veces nos terminamos convirtiendo en esos que tiran las piedras a los demás. Pensemos qué formas renovadas de las piedras podemos estar llevando hoy en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué comentarios de más estamos diciendo o qué cosas estamos escuchando? Y esto es súper importante. Cuando alguien venga y te diga algo que vos sabés que tiene ruidito a piedra cayéndose, podamos preguntar, ¿para qué me estás diciendo esto? ¿Cuál es el propósito de eso que me estás diciendo? ¿A dónde querés llegar? ¿Cuál es el punto de esto? Y que realmente podamos ser una iglesia y podamos ser personas conocidas por su mucho amor y no por su juicio. Muchas veces, cuando queremos juzgar a los demás, estamos obviando a enfrentarnos con nuestros propios problemas, a enfrentarnos con aquellas cosas que todavía nos falta resolver con nosotros mismos, ¿sí? Entendamos que ese perdón no solo nos va a hacer libre a nosotros, sino a todas las personas que nos rodean, ¿sí? A toda nuestra familia, a nuestros amigos y a todas las personas que muchas veces ponemos en el banquito de los acusados y que podamos dar ese paso. Así es. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, esto que decía Nash también. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerían en el mismo hueco. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él, ¿sí? Jesús era tan claro, pero tan claro, ¿sí?, que no había chance de poder pifiarle. Y es tan importante y es tan raro cómo le pifiamos al blanco con esta claridad, con la claridad de las palabras. ¿Y saben por qué? Porque a veces nos enroscamos en buscar significados, en hacer teología, en escribir conceptos, cuando Jesús fue sencillísimo. Cuando Jesús dijo todas las cosas, muchachos, ok, no está funcionando esto, vamos a hacerlo de esta forma. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Entendé el significado de la justificación, que la justificación te ha dado el perdón eterno de tus pecados. Ya no más condenación. Lo cantamos, lo disfrutamos. Sin embargo, cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es ir corriendo a llorarle a Dios todas las cosas que nos han sucedido. En vez de levantarnos, recordar que hemos sido justificados y caminar y correr hacia su verdad. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Y esto del ciego que guía a otro ciego nos lleva a nuestra tercera decisión, que tiene que ver con cuál va a ser el resultado. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de la empresa? Bueno, ¿cuál va a ser el rédito? ¿Cuál va a ser la ganancia? ¿Cuál va a ser el resultado que esta fiel administración de la gracia de Dios va a tener en nuestras vidas y en las vidas de los demás? ¿Sí? Y este resultado puede tener dos vertientes. Por un lado puede frenarla y por el otro lado puede multiplicarla. ¿Sí? ¿Y a qué voy con esto? Y el pastor Triviño nos hablaba hace 2 o 3 domingos de esto, cuando él mencionó que la gracia no es algo que se estanca en nosotros, sino que es algo que fluye, que corre a través de nosotros. Es algo que fluye y que corre. Y es muy importante porque nuestro fundamento de ley o de gracia, nuestra cultura de juzgar o amar, va a tener que ver con cuáles van a ser los resultados. Si vamos a frenar y retener esa gracia, o si vamos a hacer que ésta se multiplique. ¿Por qué? Habíamos hablado que en Lucas, cuando hablaba de esto de no mires el errorcito que tiene el otro, sino que mirá el moco enorme y el error enorme que tenés vos enfrente antes de andar jugando a los demás. Él dice, no hay peor ciego que el que guía a otro ciego. Cuando nosotros juzgamos, nos sentimos señores y maestros de los demás y al fin y al cabo, Dios se termina, es como medio un chiste que termina siendo como diciendo, vos que estás ciego, que todavía estás mirando los errores en el otro, vos que todavía seguís en la ley, que todavía tenés una cultura de juzgar, encima pretendés enseñarle a otras personas cómo caminar hacia la verdad. Y ahí terminan los dos en un agujero, se caen y se frenó todo lo que se podía haber dado. Es muy importante que entendamos que para ser mejores administradores de la gracia debemos aprender administración. Hoy por hoy la administración se aprende en facultades, hay carreras de administración, hay un montón de estudios y de seminarios sobre la administración y es algo que no se aprende de un día para el otro. Es muy importante que con humildad podamos entender
que este camino de ser fieles administradores de Dios, de la gracia de Dios, y aprender a multiplicarlo nos va a llevar tiempo, ¿sí? Y tiene que ver con 3 puntos particulares. En primer lugar, tener espíritus enseñables, ¿sí? Debemos aprender de otras personas, y esto es genial porque, como decíamos, estamos mucho con los preadolescentes, y la tienen tan clara los niños que les preguntábamos, cuando estás jugando al Fortnite o cuando estás haciendo un jueguito en la compu y no sabes subir de nivel, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Mirás a un youtuber, que es el experto en el juego, que tiene 1.000 millones de suscriptores, aprendés cómo él seguía cómo avanzó todos los niveles y decís, wow, yo quiero hacer esto, ¿cómo no me di cuenta que lo podía hacer así? Agarrás esa idea y seguís avanzando en este juego. Eso que los chicos de 11 años la tienen tan clara, a veces como adultos nos cuesta un montón. Poder decir, necesito aprender esta administración. ¿A quién le voy a consultar? ¿A otro ciego que está dentro del pozo? ¿O voy a buscar una persona que yo digo, wow, esta persona es una fiel administradora, esta persona pudo caminar hacia la verdad, esta persona se cayó pero se levantó? Vamos a buscar a esos expertos. Y en el cuerpo de Cristo hay un montón. Y gracias a Dios por eso. Y en esta casa también tenemos un montón. Que podamos tener ese espíritu enseñable, porque eso va a hacer que la gracia no se frene, sino que siga fluyendo. Y para ir terminando, ¿sí? Queremos leerles algo. Nos volvemos justos ante Dios automáticamente en el momento que creemos y sin obra alguna. Si por lo tanto te sentís condenado y culpable, no es Dios quien nos condena, Él nos hizo justos. Por lo cual la condenación no es algo que tenga lugar en nuestras vidas. Eso no significa que no cometamos errores. Lo que significa es que la condenación nunca debería ser una respuesta a esos errores. Lo que la respuesta debería ser es simplemente confesarle eso a Dios, renovar nuestra mente y continuar hacia adelante. Y queremos que puedan leer el último versículo que tenemos, que está, chicas, está en la 3ª diapositiva, me parece. ¿Sí? Bien, es lo que dice ahí. Anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Entender que somos justificados, entender que hemos sido perdonados, entender que el amor de Dios y su gracia está fluyendo, y algo que decía Walter hace algunos domingos atrás, entender que su gracia no se estanca, sino que fluye, o sea, que tiene que fluir para otros, ¿sí? Es ser uno, ser un cuerpo. Entender que no estoy solo, sino que hay otra persona que, si yo me olvido de que he sido justificado, hay otra persona que va a venir y me va a decir, hey, vos ya fuiste perdonado por Dios. O sea, dejate de pensar que sos culpable todavía, dejá de autocondenarte, ¿sí? Y seguí, levantate y caminá. O en otro caso, van a haber personas que se van a acercar y decir, me parece que estás juzgando, que te convences, o sea, en vez de ser justo, estás siendo un juez. Y todos tenemos, o sea, creo que cada uno tiene la libertad y tiene la autoridad para poder acercarse a una persona y decirle eso, ¿sí? Y está buenísimo que lo podamos hacer, y es sano. Si vos ves a una persona que está hablando mal de otra persona, no seas partícipe de eso, no seas partícipe de un juicio. Acércate y con el amor de Dios, así como decía Pablo, exhórtense, háblense entre ustedes, decirle, hey, ¿te parece? Ya estamos grandecitos, ¿no te parece? Como para estar diciendo o haciendo cosas que no tenemos que hacer. Nos quedamos con este versículo. Y para multiplicar entonces esta gracia, dijimos, ser enseñables para aprender de la administración de otros, ir madurando en esa autonomía en espiritual y que hayan cosas que directamente sean parte de nuestra cultura, de nuestra vida diaria, de lo que hacemos permanentemente, de cómo la gente se siente con nosotros, y finalmente también poder multiplicarlo y poder enseñarle a los demás. Y quiero hacer un llamado particular a las familias, a los que tienen hijos, niños, adolescentes, jóvenes. Muchas veces nosotros juzgamos a las nuevas generaciones. Muchas veces nos convertimos en jueces de lo que hacen los que son más pequeños que nosotros, los que son más chicos cronológicamente. Y muchas veces no nos detenemos primero a entender cuánto de lo que ellos están haciendo, cuánto de
de los frutos que están habiendo en su vida realmente fueron enseñados en nosotros. Muchas veces pedimos una cosecha de una siembra que nunca fue hecha. Es muy importante que como familias empecemos a ver si realmente estamos haciendo que esta gracia fluya y estamos enseñando las verdades y enseñando las verdades a las cuales nuestros hijos y nuestros chicos tienen que caminar, ¿sí? Porque, e insisto con esto, nosotros permanentemente escuchamos en muchos lugares o en muchas familias cómo se los condena a los adolescentes sobre lo que, no sé, sobre cómo están viviendo su sexualidad. Pero les preguntamos, familias, ¿hablaron de esos temas? ¿Enseñaron esas verdades? ¿Charlaron de eso con sus hijos? ¿Se dedicaron a compartir esas verdades hacia las que ellos tenían que caminar? Porque muchas veces estamos muy ocupados transmitiéndole a las nuevas generaciones todos los no y toda la ley y todo lo que no se puede y nos olvidamos decirles qué es lo que sí se puede, hacia dónde tienen que ir, cuál es el diseño de Dios sobre la sexualidad, sobre las amistades, cuál es el diseño de Dios sobre nuestros vínculos, cuál es el diseño de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Familia, por favor, no juzguemos si antes no nos dedicamos a multiplicar esta gracia, a enseñar las verdades hacia las que las nuevas generaciones tienen que caminar, ¿sí? Enseñemos a amarse a ellos mismos, a perdonarse y a poder entender que la gracia nos levanta, pero que nos encuentre siempre, siempre caminando hacia su verdad. Así es. Y nos vamos a poner de pie, vamos a terminar, ¿sí? Leyendo este versículo que está en el Salmo 57:10, que nos parte la cabeza, ¿sí? Y dice el Salmo 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Sí? O sea, las nubes tienen que ver con esto que conocemos nosotros como la atmósfera, ¿sí? Pero cuando la palabra de Dios nos habla de los cielos, está hablando acerca de otra dimensión. Es algo que supera, es algo que está mucho más alto. Y miren lo que dice el salmista. El salmista dice, hasta las nubes, ¿qué es hasta las nubes? Es tu verdad. Pero hasta los cielos es tu misericordia. O sea, ¿podemos entender el significado de esa palabra? Dios es un Dios justo. Y por ser un Dios justo, mandó a Jesús a morir en la cruz por nosotros, para hacernos justos, para ser justificados por Él. Pero nos hizo entender gracia, nos hizo entender amor. Y este llamado que vamos a hacer, que no les vamos a pedir que pasen adelante, pero sí les vamos a pedir que puedan reflexionar, que podamos reflexionar cada uno en esto. Que puedes estar en dos situaciones, o puedes estar en dos lugares. Puedes estar en este primer lugar donde no te sentís justificado, por más de que te lo hayan dicho, por más que te hayan orado, por más de que hayas escuchado esto de la justificación, quizás vos no te sentís justificado. Quizás hoy mismo hay un espíritu de condenación que te está taladrando la cabeza, que te está diciendo, esto que vos estás haciendo te sacó la justificación. Esto que vos estás haciendo te ha hecho perder absolutamente todo. Y vos tenés que entender que Jesús ya hizo todo por vos. Que lo único que tenés que hacer es empezar, levantarte de ese lugar horrible donde te sentís y empezar a caminar a la verdad de Dios. Empezá a caminar a la verdad de Dios. Que cuando empieces a correr a la verdad de Dios, la gracia va a empezar a correr detrás tuyo. Y cuando eso suceda, si caes en ese correr hacia la verdad, la gracia va a ir y te va a levantar y te va a decir, hey, vamos, sigamos, sigamos, sigamos. Porque de eso se trata. Porque hasta las nubes es su verdad y su justicia y todo lo que Él desea de nosotros, pero su misericordia supera absolutamente todo. Es hasta los cielos su misericordia. Puedes estar en ese lugar o puedes estar en el lugar de, ya sabes que sos justificado, ya sabes que fuiste perdonado, ya sabes que Él hizo todo por vos, pero sin embargo, en tu boca y en tu mente solamente hay condenación para otras personas. En tu mente hay prejuicio. En tu mente hay juicio hacia lo que ves, hacia lo que no es igual a vos, hacia las personas que no piensan como vos, hacia las personas que no se ven como vos. Y Dios te está diciendo, en este momento te está diciendo, vos fuiste justo, y yo te hice justo, no te hice juez. Si estás en la primera situación,
o en la segunda situación, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor lo siguiente. Sí, vamos a orar. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, si hay personas en este lugar que no se sienten justificadas y no se sienten perdonadas, Señor, declaramos que ese espíritu de condenación es echado fuera, ya se fue en el nombre de Jesús. No está más, no está más, porque la cruz vino a romper con todo eso. La cruz vino a abrir los cielos y la gracia y la misericordia de Dios es la que podemos disfrutar hoy. Si en tu lugar vos te sentís condenado o no te sentís perdonado, levanta tu mano donde estás, no te vamos a hacer pasar adelante, simplemente para poder orar por vos. Gracias, ahí vemos tu mano, vemos sus manos. Si te sentís condenado, levanta tu mano y vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto, porque esa no es tu naturaleza. Vos has sido hecho justo. La sangre de Cristo te hizo justo. No importa por dónde estés caminando, Dios te está diciendo, levántate y empezá a correr a la verdad. Y no te preocupes, porque la gracia te va a levantar todas las veces que sean necesarias. Pero entendé, Dios te está diciendo, entendé que que tenés que correr hacia la verdad. Corre hacia la verdad, corre hacia la verdad. Y cree que has sido justificado y perdonado por el amor de Dios. Y si vos sos el otro tipo de persona, si vos te sentís juez muchas veces de otros, entonces también decirle, Señor, te pido perdón. Te pido perdón por haber olvidado el significado de la justicia, por haber olvidado el significado de quién soy justificado y haberme convertido en juez. Con un solo pensamiento ya sos juez. Con solo pensar mal sobre otra persona, ya sos juez. Jesús vino a redoblar la apuesta, iglesia. Cuando la ley decía, no matarás, Jesús decía, si ya pensaste mal, ya pecaste. Cuando la ley decía, si tomas la mujer del otro, estás pecando, Jesús vino a redoblar la apuesta y dijo, si solamente ya pensaste algo en tu cabeza, ya pecaste. Estamos todos expuestos. Estamos todos expuestos. Es tiempo de entender el verdadero significado de la justificación. Hemos sido justificados por gracia, por fe, para dar gracia y fe. Hemos sido justificados por gracia y fe, para dar gracia y fe. Doy de lo que tengo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque vamos a ser una iglesia que en primer lugar entiende el significado de la justificación. Vamos a ser una iglesia que va a correr hacia la verdad y no se va a estancar en la gracia. No vamos a ser una iglesia que corre a la gracia para aprovecharse de ella, para abusar de ella. No, no, no. Vamos a ser una iglesia que corre hacia la verdad y que la gracia lo sigue. Porque bien lo dijo la palabra de Dios, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así es. Pero mientras nosotros corramos hacia la gracia, no nos vamos a estancar. En el nombre de Jesús no nos vamos a estancar. Entendemos que hemos sido justificados por amor, por amor, por amor, por amor. Y en segundo lugar, Señor, te pedimos perdón por haber malentendido el significado de esto y habernos convertido muchas veces en jueces de otros. Te pedimos perdón por el juicio que hemos desplegado hacia otras personas, por pensar mal, por hablar mal, por juntarnos con otros, hablar mal. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser una iglesia que sea conocida por el amor y por la gracia recibida y porque da de ese amor y de esa gracia. No queremos ser una iglesia conocida por el juicio a otras personas. Queremos ser una iglesia conocida. Queremos ser una iglesia que entiende el significado del amor y de la verdad de Dios. Y de la verdad de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y vos sos el perfecto ejemplo, lleno de gracia y de verdad. Sos lleno de gracia y de verdad, Señor.